cuentan que Pedro, un pastor, solía llevar sus rebaños. En tercer lugar, no hay que olvidar que estas poblaciones estaban notablemente estratificadas socialmente y estaban prácticamente dominadas por élites que no eran nada queridas. Y la masa popular, cuando llegaron los conquistadores españoles, se alió con ellos para derribar las situaciones de estructura local. Por tanto, en el continente americano, situaciones muy particulares favorecieron la conquista territorial. Conquista territorial. Aunque fue el objetivo principal, el engaño resulta claro a través de los documentos que observamos en el Archivo General de las Indias en Sevilla. Bajo la denominación de los conquistadores, desde México a Bolivia, fueron excavadas más de 3.000 minas, en las que en el siglo XVI trabajaron como esclavos cerca de 11.000 mineros y en el siglo XVIII más de 70.000. He aquí el paisaje de Guanajuato. De esta mina, los europeos obtuvieron 8 décimas partes de la plata producida en el mundo entre 1600 y 1700. Y esta es la boca de una de las más importantes minas de oro de América Meridional, la de Ouro Preto, en el Brasil conquistado por los portugueses, rodeado de montes desfigurados por grandes heridas quemadas por el viento. Estas minas permitieron a Ouro Preto pagar a la corona de Portugal un tributo de 500 kilogramos de oro puro al año. Y quedaba en las cajas locales el suficiente para permitir a los virreyes europeos la edificación de una ciudad joya que se conserva todavía hoy casi intacta. He aquí una piedra aurífera extraída en Ouro Preto, donde yo trabajo. No como esclavo. Ya no hay esclavos aquí por ley. Pero nuestros padres excavaron aquí como esclavos y los patrones el oro se lo llevaban a su país. Con el que quedaba aquí construían palacios e iglesias. Y nosotros, los negros y los indios, fuimos cautivados y aplastados por todo ese oro. Y sin embargo el oro era nuestro. Era de los indios y era nuestro. En San Salvador de Bahía, otro descendiente de africanos deportados aquí como esclavos. Mirad todo este oro, esta riqueza desmesurada, esta belleza, en fin, todo esto que observáis ha sido en realidad construido con la fatiga, con el sudor, con el dolor, con el sacrificio y también con la vida de millares y millares de esclavos, hermanos míos traídos desde África. Ustedes saben cómo fue. Los europeos conquistadores no consiguieron doblegar a los indios al trabajo de la mina, a los trabajos duros. Los indios preferían morir. Un misionero europeo, el padre de las casas, dijo entonces que no se podía asesinar a un pueblo entero solo porque ese pueblo, los indios, no estaban adaptados a los trabajos duros. Y propuso, menuda bondad, que se sustituyera la mano de obra por la de mis antepasados, los negros de África Occidental. Rogamos y luchamos mucho por nuestra libertad. Y después de tantas luchas, en efecto, ahora no somos esclavos. Pero las casas en que vivimos, nuestra vida y la de nuestros hijos, no me parece que sea muy distinta de la de aquel tiempo. Para resarcir de tantas frustraciones y degradaciones a las clases inferiores, para eliminar las tensiones, para calmar en alguna medida el rencor secular y para hacerlo explotar, por decirlo de alguna manera, está el carnaval. Otra mercancía de exportación europea, convertida con el tiempo, a pesar de ello, en una expresión genuina del alma popular en América Latina. Una orgía desenfrenada, expresión de una necesidad biológica, antes que moral, de libertad e igualdad. Una droga, una revancha efímera. Lugar privilegiado de este carnaval es Río de Janeiro. Aquí hemos recogido las sentidas palabras de un intelectual brasileño que nos pidió que no citáramos su nombre. Desde mi ventana no veo solo el extraordinario paisaje de la bahía que se abre al frente de nuestra ciudad. Veo también las favelas, vergüenza de todos nosotros. Recordad que un obispo nuestro, no un líder revolucionario, daos cuenta,
estaba la voz de Dios. Atahualpa lo pidió para examinarlo, y apenas lo tuvo en sus manos dijo: no escucho ninguna voz de Dios, y lo arrojó al suelo. Avanzó entonces Pizarro, agarró a Atahualpa y lo sacó a la fuerza de la litera, mientras otros soldados se apresuraban a dar muerte a cuantos le transportaban. Fue una lucha desigual entre gente armada como en la Edad de Piedra y soldados armados con corazas y arcabuces. La batalla duró hasta la noche. Muchos príncipes fueron hechos prisioneros. La mayor parte fueron asesinados. Atahualpa, temiendo su muerte, prometió a los cristianos 2 habitaciones repletas, una de oro y otra de plata. Pasaron 2 años antes de que aquello ocurriera. El 18 de junio de 1533 tuvo lugar la repartición del fabuloso botín entre todos los conquistadores. Y el 26 de junio del mismo año, en la hora en que llegaba la noche, el Inca fue sacado de su prisión. Si te haces cristiano, ni una gota de tu sangre será vertida. La promesa. Se mantuvo la palabra. El Sapa Inca fue asesinado sin sangre. Fue estrangulado a garrote. Cuzco, las murallas del Palacio del Inca, transformado pocos años después de la conquista en catedral cristiana. Donde ahora está el claustro de los frailes, el Inca tenía una especie de jardín encantado lleno de flores modeladas en oro. Aquí, donde solo queda una brecha, estaba su trono, de oro macizo. Como las flores del jardín, también el trono fue transformado en lingotes y llevado a Europa. Además de las iglesias, naturalmente los conquistadores erigieron en todo el Nuevo Mundo los baluartes de su poder, desde donde dominaron a poblaciones que fueron reducidas. Una mano de obra ilimitada a la que obligaban con la fuerza a trabajar en las vísceras de la tierra para extraer la mayor cantidad posible de oro y plata. El trabajo forzado asumió las dimensiones de un genocidio. Suscitó perplejidad incluso entre los conquistadores, turbados ante la idea de que un crimen tan cruel fuese cumplido en nombre de Dios y de la justicia. En realidad, el celo visionero de los europeos era una turbia mezcla de fanatismo religioso y de sed de oro y de conquista. Oro y plata de América partían hacia Europa. Lo poco que quedaba bastó aún para conferir esplendor al dominio de la corona y de la iglesia ante la población indígena. Coincidiendo con la fiesta del Corpus en el altiplano andino. Santiago, representado como príncipe guerrero a la manera española, se identifica en la fantasía popular india con el recuerdo del Sapa Inca emperador. También porque en el calendario esta fecha, hoy cristiana, ocupa el lugar de otra festividad inca, consagrada precisamente al culto de los emperadores incas, cuyas momias eran llevadas en una solemne procesión. Los santos en el lugar de las momias. Cambia el patrón. La condición del hombre sigue siendo la misma. El poder domina a la multitud. La obliga, como siempre, a los trabajos más duros y serviles. Muchas son las explicaciones aducidas por los historiadores para exponer cómo un puñado de europeos pudo someter, destruir los grandes imperios americanos. Entre estas, una importancia particular parece que se deba atribuir al hecho de que el poder de los incas en Perú, de los aztecas en México, de los mayas en Yucatán, se regía esencialmente sobre el terror. Dioses implacables exigían continuamente sacrificios humanos a los indios. El canibalismo ritual era una práctica común. También por esto los indios no fueron defensores convencidos del poder que les oprimía. Explicación plausible pero no única nos da un historiador de la Universidad de Berkeley, California.
Carlo Cipolla. Todo lo que iré afirmando va precedido de una aclaración. Ante todo, los españoles encontraron poblaciones que se hallaban aún en una civilización neolítica. Por tanto, la distancia entre civilizaciones fue